Bienvenido a la parte 2 de la historia de John Dillinger, el hombre que desafió a los bancos, escapó de las cárceles más seguras y se convirtió en el enemigo público número 1 durante la Gran Depresión. En esta segunda parte, te estamos contando cómo su leyenda llegó a su punto más peligroso y cómo la traición marcó su destino. Si todavía no has visto la primera parte, ve ahora mismo al canal y mírala, porque ahí comienza toda esta historia y así podrás entender cada detalle de lo que estás a punto de ver. Dillinger regresó a Chicago en el verano de 1934. La ciudad estaba bajo una vigilancia asfixiante. Para pasar desapercibido, se sometió a una cirugía plástica clandestina en el rostro realizada por un médico vinculado al AMPA y trató de alterar irreversiblemente sus huellas dactilares mediante métodos químicos. El proceso resultó traumático y los resultados fueron mediocres. Sus rasgos aún eran reconocibles. Vivía de forma precaria, cambiando de alojamiento constantemente. Fue en este periodo cuando conoció a Polly Hamilton, una joven con quien inició una relación. Se presentaba ante ella bajo el alias de Jimmy Lawrence. Polly no conocía su verdadera identidad al principio. Ambos frecuentaban la casa de Anna Kumpanash, una mujer de origen rumano conocida como Anna Sage, quien dirigía un establecimiento nocturno y enfrentaba una orden de deportación. Anna Sage, consciente de quién era realmente el acompañante de Polly, vio en la entrega de Dillinger una oportunidad para negociar su permanencia en los Estados Unidos. Se puso en contacto con la policía de Chicago y, eventualmente, con el agente Melvin Purvis. El trato era simple. Ella entregaría a Dillinger a cambio de una recompensa en efectivo y la anulación de su deportación. El 22 de julio de 1934, el plan se puso en marcha. Sage informó a los agentes que esa noche irían al cine. Acordaron que ella vestiría una falda o vestido de color naranja brillante, que bajo las luces de neón del teatro parecería rojo, para que los francotiradores pudieran identificar al grupo al salir del establecimiento. Esa noche del 22 de julio de 1934, Chicago estaba sumergida en una asfixiante ola de calor. Las temperaturas superaban los 38 grados centígrados y la humedad del lago Michigan hacía que el aire fuera casi irrespirable. John Dillinger, Polly Hamilton y Anna Sage decidieron buscar refugio en la frescura del aire acondicionado de un cine. Eligieron el Biograph Theater, ubicado en la avenida Lincoln. La película en cartelera era Manhattan Melodrama, un drama criminal protagonizado por Clark Gable y William Powell. La trama presentaba una ironía que Dillinger no pudo ignorar. La historia de dos amigos de la infancia, uno que se convierte en un gángster y otro en un fiscal de distrito que debe enviarlo a la silla eléctrica. Dillinger, sentado en la oscuridad de la sala, observaba una ficción que guardaba paralelismos inquietantes con su propia realidad. Afuera, el agente Melvin Purvis y más de 20 oficiales federales y policías de Chicago se posicionaban estratégicamente. Purvis estaba nervioso. Los intentos anteriores de capturar a Dillinger habían terminado en tiroteos sangrientos y fugas humillantes. Esta vez, el margen de error era nulo. Los agentes se mezclaron con los transeúntes, algunos fingiendo leer el periódico y otros esperando en coches camuflados. A las 10:30 de la noche, las luces del teatro se encendieron. El público comenzó a abandonar la sala de forma pausada. Anna Sage caminaba a la izquierda de Dillinger, vistiendo el vestido naranja que, bajo las luces de neón del Biograph, cumplía su función de señal visual para los agentes. Purvis, apostado cerca de la entrada, observó al trío salir. Cuando estuvo seguro de la identidad del objetivo, sacó un puro y lo encendió. Esa era la señal acordada para que sus hombres cerraran el cerco. Dillinger, con sus sentidos agudizados por años de persecución, detectó que algo no estaba bien. Al llegar a la esquina del callejón adyacente al teatro, giró la cabeza y cruzó la mirada con uno de los agentes federales.
En un acto reflejo, metió la mano en su chaqueta para alcanzar su pistola automática. No tuvo tiempo de sacarla. 3 agentes abrieron fuego desde una distancia corta. Se realizaron 5 disparos en total. 3 proyectiles impactaron en el cuerpo de Dillinger. 2 de ellos solo causaron heridas superficiales, pero el tercero fue fatal. La bala entró por la parte posterior del cuello, seccionó la médula espinal, atravesó el cerebro y salió justo debajo de su ojo derecho. Dillinger cayó de bruces contra el pavimento frente a la entrada de un callejón. El estruendo de los disparos provocó el pánico entre los espectadores que salían del cine. La gente corría en todas direcciones mientras los agentes rodeaban el cuerpo inmóvil. John Dillinger no pronunció ni una sola palabra. A las 10:50 de la noche, fue declarado oficialmente muerto en el hospital Alexian Brothers. Lo que ocurrió en los minutos posteriores al tiroteo fue una muestra del impacto cultural que Dillinger había alcanzado. A pesar de los esfuerzos de la policía por acordonar la zona, una multitud de ciudadanos se congregó alrededor del charco de sangre. Testigos presenciales relataron con horror cómo algunas personas empapaban sus pañuelos e incluso los bordes de sus faldas en la sangre del criminal, buscando obtener un macabro recuerdo del enemigo público número 1. El cuerpo fue trasladado a la morgue del condado de Cook. Las autoridades, en un intento por demostrar que el mito había terminado, permitieron que el público viera el cadáver a través de una ventana de cristal. Se estima que más de 15,000 personas desfilaron frente a los restos de Dillinger en las siguientes 48 horas. La fascinación por su figura no terminó con su muerte. Apenas estaba comenzando. La partida de Dillinger trajo consigo el fin de una era, pero también el cumplimiento de destinos amargos para quienes estuvieron involucrados. Anna Sage, la Mujer de Rojo, recibió la recompensa prometida, pero el gobierno federal no cumplió su parte del trato sobre su estatus migratorio. A pesar de su colaboración, fue deportada a Rumanía en 1936, donde su vida se apagó años después en condiciones de precariedad. Melvin Purvis, el rostro público de la captura, fue aclamado como un héroe nacional. Sin embargo, su fama despertó los celos de J. Edgar Hoover. El director comenzó a relegar a Purvis de las investigaciones importantes y a socavar su autoridad. Purvis renunció a la agencia en 1935. Su trayectoria concluyó de manera trágica en 1960, en un suceso que las autoridades calificaron como una determinación propia sobre su existencia, aunque las circunstancias siempre fueron objeto de debate. Polly Hamilton, la compañera de Dillinger en sus últimos días, se retiró de la vida pública. Fue sometida a intensos interrogatorios, pero se determinó que no conocía el alcance real de las transgresiones de su pareja hasta el momento de su desenlace. Con la caída de su líder, los miembros restantes de la organización fueron perseguidos sin descanso. Babyface Nelson, conocido por su temperamento violento y su falta de remordimiento, intentó tomar el mando de lo que quedaba de la red criminal. Su carrera fue corta. En noviembre de 1934, apenas 4 meses después de la muerte de Dillinger, Nelson murió en un violento tiroteo con agentes federales en Barrington, Illinois. Harry Pierpont y Charles Mackley, los antiguos mentores de Dillinger en la prisión de Michigan City, intentaron escapar de la pena de muerte en la cárcel de Columbus, Ohio, utilizando pistolas talladas en jabón y pintadas de negro, imitando la táctica que Dillinger había usado en Crown Point. El intento fracasó. Mackley murió por los disparos de los guardias y Pierpont fue ejecutado en la silla eléctrica poco tiempo después. El cuerpo de John Dillinger fue reclamado por su padre, John Wilson Dillinger. El traslado desde Chicago hasta Mooresville, Indiana, fue un trayecto custodiado por el luto y la curiosidad de miles de personas que se agolpaban en las carreteras para ver pasar el coche fúnebre. El hombre que había sido el criminal más buscado del país regresaba finalmente a la granja de la que tanto había intentado escapar años atrás.
El funeral se llevó a cabo bajo una lluvia persistente y una vigilancia policial discreta pero constante. El padre de Dillinger, envejecido prematuramente por la vergüenza y el dolor, tomó una decisión inusual para proteger los restos de su hijo. Temiendo que coleccionistas de objetos macabros o científicos intentaran profanar la tumba para estudiar el cerebro del criminal, ordenó que el ataúd fuera protegido de manera extrema. El féretro de John Dillinger fue colocado en una fosa profunda en el cementerio de Crown Hill, en Indianápolis. Sobre él se vertieron varias toneladas de hormigón armado mezclado con barras de hierro. Esta estructura de seguridad se instaló en capas sucesivas. El objetivo era que cualquier intento de exhumación fuera técnicamente imposible sin el uso de maquinaria pesada y explosivos. Hoy en día sus restos permanecen bajo esa coraza de concreto. La carrera criminal de John Dillinger obligó a una transformación radical del sistema legal en los Estados Unidos. Antes de sus asaltos, los delincuentes podían escapar de la justicia simplemente cruzando la frontera de un estado a otro. La policía local no tenía jurisdicción fuera de sus límites y la comunicación entre departamentos de diferentes estados era lenta o inexistente. Tras la muerte de Dillinger, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una serie de leyes que otorgaron al gobierno federal poderes que antes eran impensables. El robo de bancos asegurados por el gobierno federal se convirtió en un delito federal. El transporte de vehículos robados a través de fronteras estatales también pasó a ser competencia de los agentes federales. Este caso fue la piedra angular sobre la cual J. Edgar Hoover construyó el Federal Bureau of Investigation, conocido mundialmente como el FBI. La agencia pasó de ser un pequeño grupo de investigadores sin armas ni autoridad para arrestar, a convertirse en una fuerza policial de élite con armamento pesado, laboratorios forenses avanzados y una base de datos nacional de huellas dactilares. A pesar de las evidencias oficiales, una teoría de la conspiración ha persistido durante décadas. Algunos investigadores y familiares sostuvieron que el hombre que murió frente al Biograph Theater no era John Dillinger, sino un doble llamado Jimmy Lawrence, un delincuente de menor importancia que guardaba un parecido asombroso con él. Los argumentos de esta teoría se basan en supuestas discrepancias en el informe de la autopsia. Se mencionó que el cadáver presentaba ojos de un color diferente a los registros de Dillinger y que algunas cicatrices de la infancia no eran visibles. Además, se señaló que las huellas dactilares tomadas en la morgue no coincidían perfectamente con las que el FBI tenía en sus archivos. Sin embargo, el FBI siempre ha mantenido una postura firme. La agencia realizó múltiples comparaciones técnicas y confirmó que las huellas dactilares, a pesar de los intentos de Dillinger por borrarlas con ácido, presentaban suficientes puntos de coincidencia para garantizar una identificación positiva. Para la historia oficial, John Dillinger murió esa noche de julio en Chicago. John Dillinger representó el auge y la caída de la era de los gánsteres de la Gran Depresión. Fue un hombre producto de su tiempo. Un sistema económico colapsado, una justicia desigual y una tecnología que avanzaba más rápido que la ley. Su figura ha sido llevada al cine y a la literatura en múltiples ocasiones, a menudo romantizando sus acciones y olvidando a las víctimas que dejó a su paso, como el sheriff Sarver y otros oficiales caídos. Con su desaparición, la criminalidad en los Estados Unidos cambió de forma. Los asaltos espectaculares y las fugas de prisiones fueron reemplazados por el crimen organizado, más silencioso y profundamente infiltrado en las estructuras del poder. La leyenda del enemigo público número 1 quedó sellada en el pavimento de una calle de Chicago. En los comentarios puede dejar otras historias reales que conozca. Algunas de ellas pueden convertirse en próximos videos.